Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tu presencia, Señor, está con nosotros, Señor, guardándonos en completa paz, como escrito está en tu palabra, que aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, Señor, tú lo guardarás en completa paz. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Es una bendición estar una vez más aquí en nuestro segundo día de enseñanza. Gracias, hermano. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Bueno, vamos a seguir, hermanos. Vamos a seguir con nuestra serie Sumergidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, hermanos, que la vida del cristiano, son fundamentos y experiencias. Tú puedes tener mucho fundamento, pero si no hay experiencia, no maduras. Le damos la bienvenida a todos. ¿Cómo están? Hoy va a llover, hermanos. Está poniendo el cielo rojo. ¿No están contentos? El Señor es bueno. Pero estamos hablando, hermanos, de nuestra serie Sumergidos en Cristo. Ayer vimos nuestro primer fundamento, que fue la sangre. Amén. Hoy vamos a ver el fuego. ¿Cuál fue, hermanos amados? Yo les hago una pregunta. Yo sé que ustedes están bien puestos bíblicamente. ¿Cuál fue la segunda experiencia que Israel experimentó cuando salió de Egipto? El fuego, porque dice que fue la... ¿Por qué? ¿Están aquí? La segunda experiencia, hermanos, que Israel vivió cuando salió de Egipto fue el fuego, la columna de fuego. ¿Se acuerdan cuando Faraón lo venía persiguiendo? ¿Y qué hizo el Señor? Dice que levantó una columna de fuego y no permitió que los egipcios alcanzaran al pueblo de Israel. Lo vamos a tipificar en nuestra vida espiritual cuando nosotros salimos del mundo y venimos a Cristo y empezamos a caminar con Cristo. Empezamos a ir al desierto primeramente, porque Dios nos va a preparar. ¿Estamos? O sea, es que es muy fácil. Muchos pensamos que de Egipto nos pasa a Canaán. Y el Señor dice, no. Si aquellos tardaron 40 años, ustedes también tienen que llevar lo que les corresponde. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor dice, bueno, ya saliste del mundo, ¿para qué se sentó aquí? Le voy a agarrar ejemplo. Ay, no, dice. Lo agarro de la mano del Señor Israel y le dice, bueno, la primera experiencia fue la sangre, porque le dijo, va a venir el ángel de la muerte y los va a matar a los primogénitos. Así que pon la sangre de las puertas, para que todo, en cualquier casa que yo viere la sangre, el ángel de la muerte pasará sobre ellos. Amén. La primera experiencia fue la sangre. El fuego, mis amados hermanos, la segunda experiencia fue el fuego. ¿Por qué el fuego? ¿Saben por qué? Porque a pesar de las cosas que tú estés viviendo mortalmente, las pruebas, cuando tú vienes a Cristo, muchas personas piensan que cuando ya vinieron a Cristo, ¡pum!, los problemas se acaban. Y no, los problemas empiezan. ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere que dependas de lo que tú eres, sino de lo que es, de lo que Él es. ¿Estamos aquí? Entonces Dios dice, yo levanto la columna de fuego,
te aparto del mundo, te aparto de Egipto. Egipto tipifica el mundo y el faraón tipifica a Satanás. Entonces dice, ¿sabes qué? Satanás te va a perseguir, pero yo levanto la columna de fuego. Y es ahí donde tú tienes que empezar a caminar en fe. Y es la segunda experiencia que tú tienes que vivir, el fuego. ¿Estamos aquí? Vamos a Hechos 2:38, donde nos quedamos ayer. Bendito sea su nombre. ¿Sí? En el nombre del Señor Jesucristo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí está la experiencia de la sangre. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, lo relaciona con el fuego. ¿Están aquí? La segunda experiencia que el cristiano tiene que experimentar, hermanos, es el fuego. Miren, ¿por qué en las iglesias hay muy pocas personas que hablan en lenguas? Porque hay muy pocas personas que profetizan, porque hay mucha frialdad del Espíritu Santo, hermanos, por su incredulidad. Porque no dejan que Dios los toque, porque no dejan que Dios queme con el poder del Espíritu Santo toda cosa que no le agrada de tu vida. ¿Estás aquí? Y esa es la segunda experiencia. El Señor te va a llevar. ¿A dónde te va a llevar el Señor? El Señor te va a llevar a la segunda experiencia, en el altar del sacrificio, donde está su nombre grabado, hermanos. Por eso cuando nosotros, hermanos, estamos adorando, nosotros debemos levantar el nombre del Señor. Los cuernos, hermanos, que aparecen ahí en ese diagrama, que están aquí, si ustedes se dan cuenta, tiene 4 cuernos. En cada uno de esos cuernos está plasmado el nombre del Señor. La Yud He Vav He, del nombre sagrado del Señor. Ese es el nombre sagrado del Señor, o el tetragramatón. Amén. ¿Preguntas? Por eso tú, hermano, como cristiano, tienes que pasar esta segunda experiencia, el fuego del Señor. Aquí vamos a hacer el altar del sacrificio. Ya saben que soy buenísimo para dibujar. Y esto ya lo sigo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Señor te pone en el testimonio, te pone en el fuego por una sola razón. ¿Qué tipifica el fuego? ¿Por qué el fuego? Porque el Señor se le ocurrió, si lo queremos ver de esa manera, poner el fuego como el segundo testimonio. Para purificar. Miren, el único elemento, hermanos, que purifica todo es el fuego. Cuando hay pandemias, lo primero que hacen son llevar unos hornos industriales y ahí meten pollos, meten a las personas que ya murieron. Todo, hermanos, ¿para qué? Para purificar, para matar toda la impureza. Entonces, cuando tú vienes, hermano, a Cristo, tu segunda experiencia después de que recibiste a Jesús tiene que ser la llenura del Espíritu Santo. Porque muchos de nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, por la simple razón que son muy grandes nuestros argumentos en nuestra mente. ¿Qué van a decir de mí si empiezo a llorar? ¿Qué van a decir de mí si me tiro? ¿Qué van a decir de mí si empiezo a sacudirme? ¿Qué van a decir de mí si empiezo a hablar en lenguas? ¿Qué van a decir de mí? Y eso, hermanos, es un argumento donde el Espíritu Santo no se va a mover. Y Dios no va a poder obrar en una persona. Por eso yo les he dicho, pasan miles de años. Es una metáfora, es una alegoría. Pueden pasar más de 1000 años en una iglesia y no cambiar. ¿Por qué? Porque no dejas que el Espíritu Santo te purifique. Para muchos, cuando alguien empieza a hablar en lenguas o empieza a sacudirse, ¡ay, está loco ese! Diablo tiene. Claro, algunos están endemoniados, otros no. Pero si tú ya recibiste la sangre del Cordero, no estás endemoniado.
Entonces tú tienes que empezar a crecer, tienes que dejar que te ministre el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le place tirarte, que empieces a llorar, que empieces a hablar en lenguas, que empieces a danzar, que te empieces a sacudir, hermanos, eso no es pecado. ¿Por qué no lo hacemos? Porque son muy grandes los argumentos que tenemos en nuestra mente. Y si algo hace el Espíritu Santo en la segunda, hermanos, en nuestra segunda experiencia, que es el fuego, es eso, quemar todos tus argumentos para que sea Él guiando tu vida. Muchas veces aún como cristianos no dejamos que Dios guíe nuestra vida. ¿Cuántos dejan que Dios guíe su vida? Yo les puedo asegurar que no oraron hoy para decir, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿O cómo lo tengo que hacer? Y a veces dicen, ¿por qué tengo días tan malos? ¿Por qué Dios permite que me vaya mal? No, es que tú no le preguntas a Dios cómo quieres que haga las cosas. Estamos viviendo para un Dios real. Ahora, si tú lo haces real cuando te conviene, pues ese es tu problema. Pero la Biblia dice que en todo momento lo tenemos que hacer real. Como humanos, hermanos, nos es muy difícil, hacer real a Dios en los milagros. Y cuando ocurre un milagro, ¡ah! ¡Wow! Dios lo hizo. Obvio que lo iba a hacer. Si Él dice que es el creador del cielo y de la tierra y todo lo que habita en ella, ¿por qué nosotros nos sorprendemos con cosas tan triviales y tan comunes que Dios hace en nuestras vidas? ¿Están aquí? Entonces, eso es lo que quiero que entendamos en esta tarde, en esta noche. Nuestro segundo paso o nuestra segunda experiencia es el fuego. Vamos a ir a Éxodo 38 del 1 al 4, si me hacen favor. Éxodo 38 del 1 al 4. ¿Alguna pregunta hasta acá? Éxodo 38 del 1 al 4. ¿Sí? Igualmente hizo de madera de acacia. ¿Hizo de madera de acacia? El altar del holocausto. Ok. Acuérdense hermanos, ¿por qué el Señor? Acuérdense que el altar del sacrificio, mis amados hermanos, el altar del sacrificio tipifica la deidad del Señor, o tipifica su soberanía. ¿Estamos aquí? ¿De qué dice que lo mandó a hacer el altar? De madera de acacia. La madera de acacia, si tiene una virtud, si le podemos llamar así, o una característica, es que es incorruptible. No le entra polilla, no se pudre, no se degrada. Aún si ustedes se dan cuenta que ahora que tuvimos la oportunidad de ir a Israel, nos pudimos dar cuenta que hay barcos del tiempo de Jesús que se hicieron con madera de acacia y todavía están ahí. Y no está podrida la madera. Entonces la madera de acacia tipifica la incorruptibilidad de Dios. O sea, no se pudre, no pasa de moda, sino que Él es. Y Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y si ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, cuando la Biblia dice que Él es el alfa y el omega, miren, Él no tiene ni principio ni fin, porque su nombre es Yod, Hey, Vav, Hey. Y si lo hacemos de este lado, igual, Yod, Hey, Vav, Hey. Por eso su nombre no tiene ni principio ni fin. Él es todo. ¿Están aquí? ¿Qué más dice? Su longitud de 5 codos. Ok, su longitud de 5 codos. Y su anchura de otros 5 codos. Ok. Esto nos habla, mis amados hermanos, esto nos habla de la gracia de Dios manifestada en el fuego del Espíritu Santo. La Biblia dice que por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, dice, sino es don de Dios.
Por eso cuando tú estás en la experiencia del fuego, hermanos, todo esto que vamos a estudiar hoy del altar del sacrificio y la experiencia del fuego, nos tiene que dar a entender que el Espíritu Santo, hermano, tú en tu vida lo tienes que hacer real. No nada más cuando esté la alabanza muy buena puedes llorar. En todo tiempo el Señor te tiene que ministrar con el fuego de su Espíritu Santo para guiarte a toda verdad, dice la Escritura. ¿Están aquí? Y esa es la parte más fuerte, hermanos, de esta enseñanza. Que muchos nos cuesta trabajo asimilar lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Muchas veces no nos dejamos ministrar porque va a decir, ¿quién me va a cachar si me caigo? ¿Qué va a pasar si me caigo? ¿Y si me muero? ¿Y si me mato? ¿Me desnuco? Hay gente que lo piensa así, pero yo les puedo decir, hermano, cuando Dios hace una obra, Dios no lastima. Dios no lastima, ¿o sí? ¿Cuándo ha lastimado Dios? Nunca. Sin embargo, nosotros lo lastimamos o contristamos al Espíritu Santo con nuestras actitudes, dice la Escritura. ¿Qué más? Ahí donde estás. Y su anchura de otros 5 codos cuadrados. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, por donde nosotros veamos, la gracia de Dios está manifestada para nuestras vidas, siempre y cuando nosotros vengamos voluntariamente al altar del sacrificio. El altar del sacrificio tipifica nuestro altar de oración que nosotros tenemos. ¿Qué tanto te estás sacrificando en oración? La oración tiene que ser un deleite, la oración tiene que ser algo que fluya, no porque digas, ay, me toca orar. No, sino que es un sacrificio agradable. ¿Estamos? ¿Qué más? Y de 3 codos de altura. ¿De 3 codos de altura? La altura de 3 codos, hermanos, tipifica a la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos? Amén. Que hizo sus cuernos a sus 4 esquinas. Ok, ya dijimos que el nombre, hermanos, está en las 4 esquinas: Yud, He, Vav, He. Que el nombre original del Señor, hermanos, en el hebreo es así. Yod, He, Vav, He. Que esto significa sabiduría, conocimiento, entendimiento y prudencia. Eso significa el nombre del Señor. Por eso, hermanos, es tan necesario tener el nombre en nuestras vidas para sabernos conducir en nuestra vida diaria. Si tú llevas el nombre, hermanos, llevas la sabiduría, llevas el conocimiento, llevas el entendimiento y llevas la prudencia. ¿Cuántos son imprudentes aquí? Imprudentes. Cuando ven, ay, ya lo dije, perdón. Hay imprudencia. Todos somos imprudentes en algún momento. Amén. ¿Qué más? Los cuales eran de la misma pieza. Los cuales eran de la misma pieza. Y lo cubrió de bronce. Y lo cubrió de bronce. El bronce tipifica la fuerza con la que Dios te somete. O sea, tú puedes sentirte muy gandalla, como dijera. Tú puedes sentirse la última Coca-Cola del desierto y Dios dice, no, yo soy más grande que tú. Quítate, que yo voy adelante. Ese es el poder que nos da. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el bronce puede estar ardiendo en llamas como se hacía y no perdía su forma, porque tiene ciertos atributos ese metal que no va a permitir que el calor lo derrita o lo deforme.
Y Dios no se deforma a la hora de gobernar. Dios es. Amén. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Seguimos. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones. Hasta ahí. Vamos a ir poco a poco. Dice que hizo los ¿qué? Todos los utensilios del altar. Los utensilios, hermanos, nos hablan de la nueva vestidura que tú recibes, de la nueva naturaleza que tú recibes cuando vienes al Señor. Esta palabra utensilios en el hebreo es la palabra keli, que significa vestido y adorno. Vestido y adorno. También puedes explicar lo que es el atavío, ¿no? Porque dice que el atavío también nos ayuda. Tu nueva naturaleza. Y ahorita van a ver por qué. Es tu nueva naturaleza. Porque dice la Biblia que pasamos de muerte a vida. Cuando Israel estuvo en Egipto estaba muerto por la esclavitud. Dice la historia que a veces ni comían o comían pan con moho, cuando para ellos era prohibido comer eso. Entonces ellos estaban muertos. Cuando ellos salen del cautiverio, salen a libertad y a vida. Acuérdense que la palabra salvación es salud, libertad y todos esos términos que ya vimos el día de ayer. Amén. Amén. ¿Qué más dice que hizo el Señor? Calderos. Los calderos. Tenazas. Los calderos, hermanos, es de qué manera, miren, es una palabra hebrea que es la palabra sir, que significa la manera de brotar en tu vida espiritual. Brotar, ¿qué tan rápido puede brotar tu vida espiritual? Y esa es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, hermano. A veces cuando la alabanza está en todo lo que da de la unción, hay mucha gente que empieza a saltar, hermanos, empieza a brotar espiritualmente una unción especial. Y empieza a sacudirse de todo ese polvo de rechazo, de ira, de contienda, de todas esas cargas, de todas esas aflicciones. Pero hermano, tienes que empezar a saltar delante de la presencia de Dios. No puedes ponerle límites al Espíritu. Hermano, si tú no te prendes en el Espíritu, quiere decir que estás muerto. Porque dice que la palabra que el Espíritu es vida, que el Espíritu te hace brotar a una nueva naturaleza. Por eso cuando tú, hermano, estás en la alabanza, debes de empezar a saltar, debes de empezar a gritar, te debes de empezar a salmolotear para despojarte de todo ese polvo que Satanás pone en tu vida. Pero si estamos así, hermano, quiere decir que están muertos espiritualmente, hermano, porque el Espíritu Santo no está obrando en ustedes. Dice la Biblia que hay corrientes del Espíritu Santo que sacuden el cuerpo del hombre. Pero aquel que no se sacude, ¿qué está pasando, hermanos? Aquel que no siente nada cuando está en la alabanza, cuando aquel está hablando en lenguas y aquel está así, es una persona que está muerta espiritualmente. Cree en Dios, pero todavía no ha llegado el poder de la resurrección de Cristo. ¿Están aquí? Y esa es la parte, hermanos. Por eso hay tantas iglesias muertas en todo el mundo, porque hablan del Espíritu Santo, pero nunca han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, por el que dirán. Y esa es la experiencia que el Señor pide, la experiencia del fuego. ¿O a poco cuando te quemas, qué haces? Me quemé. ¿Cuánto se ha quemado el dedo? ¿Y cómo hacen a poco? Ay, me quemé, una llaguita. Venga, ¿cómo hacen?
Esa es la presencia del Espíritu Santo. Esa es una manifestación, hermanos. Pero si está muerto espiritualmente el cliente, ¿dónde? Pónganle a un muerto, quémenle el dedo a ver si dice, ¡ay, me quemé! Nada. Y así está la iglesia, muerta espiritualmente porque no siente la gloria de Dios. ¿Todo bien? Sí. Entonces los calderos nos hablan de esto, hermanos, de brotar rápidamente espiritualmente. Nos habla de brotar espiritualmente. Nos hablan también de las, ¿qué más? Tenazas. De las tenazas. Miren, hermanos, hay gente, siguiendo con el punto de los calderos o de brotar espiritualmente, hay gente que paga psicólogos y va a las terapias de gritoterapia. Vete a gritar allá, y hermano, y pagas por ir a gritar, cuando tú puedes gritar dentro de la presencia de Dios, hermanos. Y sabes, hermano, que cuando tú gritas, en la presencia de Dios, hay una liberación de tu alma. ¿Sabías eso? Amén. Por eso, hermanos, a mí no me cabe en mi mente cristianos que nada más estaban. Y acá le está prendiendo el fuego, ¿no? Cuando gritas, hermano, te liberas. Por eso cuando tú te enojas, ¿qué es lo primero que haces? Apocalipsis. Se llama tranquila. Y bien enojada. Se llama tranquila. ¿Así dice así? ¿Cómo haces? No me digan las palabras porque ya no he pensado, Señor. Ay, padre. Sí. O sea, entonces, ¿por qué no lo aplicamos al ambiente espiritual? Si pagas 500 pesos donde un psicólogo para ir a gritar como loco, grita en la presencia de Dios. Derriba los muros. ¿Que no la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel gritó, los muros se cayeron? ¿Sabes qué pasa en la vida espiritual de cada persona? Hay muros de desafío, hay muros que tú no has podido superar. ¿Sabes por qué? Porque el grito de guerra, el grito de alabanza no ha fluido en tu vida, está muerto. Muchos me dicen que soy escandaloso. Por allá la hermana dice, ya empezó el pastor, porque en la esquina se oye donde estoy gritando y donde estoy orando. Pero hermanos, porque todos los días yo tengo que derribar un muro de desafío. Amén. Que se llama orgullo. Y esa es la parte que tenemos que derribar. Pero si no gritamos, ¿cómo estamos? Nunca, hermano, se va a derribar el Jericó que hay delante de ti. Y nunca vas a entrar a la tierra prometida. ¿Todo aquí? Entonces las tenazas, hermanos, en el hebreo la palabra ya, que significa, hermanos, eliminar o barrer. ¿Sabe qué hace Dios cuando tú estás lleno de la presencia? Cuando estás en la adoración, hermanos, mira, cuando estás en la adoración y tú empiezas a sacudirte, tú empiezas a moverte hacia un lado y hacia otro, hermanos, lo que está haciendo Dios es barrer todo ese polvo, todo ese lobo que tú traes en tu cerviz, que traes en tu mente. Pero hermanos, si tú no te sangoloteas, tú no te gozas en la alabanza, si tú no sacas tus estereotipos mentales, nunca, hermanos, Dios va a poder barrerte. Nunca Dios va a poder eliminar todas esas cosas que no permiten que alcances tus bendiciones o que tengas un gozo a pesar de la prueba. Estas son manifestaciones del Espíritu Santo que nos enseña la Biblia, hermanos. Por eso en las iglesias se espantan si alguien empieza a hablar en lenguas, si aquel se empieza a sacudir, si aquel empieza a zapatear. ¡Ay! Se espantan. ¿Por qué? Porque no conocen los sentidos espirituales. Todo tiene un sentido espiritual, hermanos. Pero aquel que es frío, aquel que es tibio, nunca va a sentir las corrientes del Espíritu Santo. Es tiempo de prenderte en fuego. ¿Cómo le haces tú para prender un fuego? ¿A poco nada más le pones el cerillo y dices, ay, me va a prender solito? Ahí andas cargando, tráigame cartón.
tráigame aceite, tráigame azúcar. Y quedas más cansado y hasta que lo prendes. Y así es la vida espiritual, hermanos. Tienes que esforzarte para prenderte en el fuego de Dios. Estamos aquí. Y dice el Señor, ¿qué hizo también? ¿Qué hizo? Tazones. Y estos tazones en nuestra vida espiritual es Saraj. Y este Saraj, hermanos, nos habla de cubrir y sembrar una nueva semilla. Saraj. Saraj. De cubrirte. Por eso dice la Biblia que Él nos cubre, hermanos, que Él nos cubre con su manto de misericordia. Cuando tú vienes a salvación, hermanos, lo primero que el Señor hace es ponerte un manto de misericordia. Él agarra y te cubre con su palabra y empieza a sembrar la semilla de la bendición sobre tu vida. El problema aquí, que una semilla no nace sola. Una semilla se tiene que ir regando, cuidando. Y lo que Dios quiere, hermanos, que cuides tu vida espiritual a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de todas las cosas que Dios manda en sus preceptos, estatutos y mandamientos, para que verdaderamente estés conectado con el Creador. ¿Estás aquí? O sea, Dios no nada más quiere decir, hey, te voy a poner el manto y a ver qué pasa. No, Dios hace y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a poner la semilla, pero el que la tiene que regar eres tú. Por eso, hermanos, hay gente que va a encuentros y cuando regresan del encuentro vienen llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué tanto les tarda esa llenura? Es como el tanque de la gasolina, le echas gasolina y andas por arriba y para abajo, se acaba. Y hay gente muerta en la iglesia por esa sencilla razón, porque su vida espiritual no le echa gasolina. Y tienes que estar ferviente en la oración. Quieres tener experiencias del Espíritu Santo. Para mucha gente, hermanos, es locura decir, es que Dios me habló y me dijo esto. Se espanta la gente. Ay, que Dios le habla. Porque es gente que está muerta espiritualmente. Es gente que no entiende las cosas espirituales al nivel que Dios lo está haciendo. ¿Están aquí? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Qué más? Garfios. Dice que hizo garfios. Y estos garfios, hermanos, nos habla de sacar y arrancar. Las situaciones dolorosas por las que estás pasando, hermanos, es porque Dios quiere sacar toda la basura que hay en tu vida. Hay recuerdos que tú no te has desprendido y Dios va a venir con un garfio. ¿Qué hacía, hermano, el sumo sacerdote cuando el sacerdote ofrecía la ofrenda? Se ponía el garfio y miraba ahí el canal de res o de lo que fuera, agarraba el garfio y le hacía el golpe y lo que arrancara, esa era parte de él. ¿Qué es lo que hace Dios? Venid a mí, los que estéis cansados y trabajad. Es más, la misma Biblia dice en el libro de Isaías, venid pronto, dice Jehová, y pongámonos a cuenta. Aunque tu pecado fuera tan te lo voy a dejar blanco como la lana. Entonces, ¿qué hace el Señor en tu vida espiritual? Cuando tú vienes a Cristo, estás en la experiencia del Espíritu Santo, el Señor permite que pases situaciones que te quiebran, que te hacen polvo tu humanidad y dice, yo quiero sacar todo lo que está en tu vida. Yo quiero hacer una nueva criatura de ti, pero eso tiene que llevar un peso de gloria que te va a doler al principio. Esa es vivir una vida espiritual. Al cristiano de ahora no le enseñan a caminar el camino crucificado. Le enseñan que Dios te va a bendecir y si tiene una prueba es el diablo que no te quiere ver bien. No, es porque Dios permite. Y a Pedro le dijo, Satanás me ha pedido para tentarte y yo le di permiso para que lo hiciera. Lo que te esté pasando no es por
el diablo, es porque Dios quiere sacar tus malas actitudes que hay en el corazón. Dios quiere hacerte nueva criatura. Dios quiere que seas mejor de como eras antes. A Dios no le importa nada de lo que tú eras antes. Dios dice que hace piezas perfectas, vasos de honra. Es ahí donde Dios se quiere llevar, a vivir en esos niveles de intimidad con el Señor. ¿Qué más? Y balas. Las balas. Las balas en el ambiente espiritual, hermanos, nos hablan de remover la calamidad, la debilidad y el temor. ¿A qué tienes temor tú? Calamidad y temor. Temor, calamidad, debilidad y temor. ¿A qué tienes miedo? Cuando tú ya pasaste por la experiencia del fuego, hermanos, Dios agarra la pala y dice: voy a remover toda esa calamidad que está en tu vida. Tú mismo te mueres porque quieres. Dice que las pruebas son inevitables, pero el sentirse miserable es opcional. Hay una alabanza que dice: el alfarero, siempre con una sonrisa a pesar de las circunstancias. Es porque Dios ya sacó toda calamidad, todo temor de tu vida. Cuando tú tienes temores en tu vida y viene una prueba, te vas a quebrar porque no estás perfeccionado todavía por el Señor. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Nadie nos prepara mejor que Dios para afrontar la vida como Él. Por eso Él fue muy claro y dijo: sin mí nada podéis hacer. Porque hay circunstancias, cuando alguien se le muere un ser querido, es muy difícil recuperarse de eso. Es muy difícil. Muy difícil. Pero sin embargo viene Dios y saca ese temor para que tú vayas adelante. Él dice: ¿sabes qué? Y es tiempo, sacúdete y vente, vámonos a caminar. Te voy a hacer crecer. Es ahí donde Dios quiere llevarnos. ¿Están aquí? Pero hay algo, hermanos, que quiero que entiendan de todo esto que les hablé. Cuando la Biblia habla, hermanos, de la Escritura, en la Escritura del sacrificio, cuando tú vienes a Cristo, Dios pone su nombre como testimonio. Por eso 1 Juan 5:7 dice: y 3 son los que dan testimonio. ¿En dónde? En el cielo. Pero aquí en la tierra son 3 el testimonio: sangre, fuego y agua. Y el Padre pone su nombre y dice: ¿sabes qué? Si tú voluntariamente vienes y te rindes a mi voluntad, ¿de qué fue hecho el hombre? ¿Del polvo eres? Lo que hace el Señor cuando tú vienes a Cristo, tu voluntad humana, tu forma de pensar, la quema, pone su sangre alrededor de ti, hermanos, y esto hace que se cree en la vida espiritual un barro rojo. Por eso nosotros somos Esh, por eso se llamaba Adán, rojizo. Adán tenía la naturaleza de Cristo. Tenía una vida gloriosa. Tenía un nivel de gloria Adán. No estoy diciendo que era Cristo. Tenía un nivel de gloria. Por eso Adán significa hombre encendido en fuego. Hermano, cuando tú vienes a Cristo y recibes el fuego del Espíritu Santo, tú te dejas ministrar, viene la sangre y tu voluntad humana que le hiciste polvo, hermanos, se une con la sangre del Señor y crea un hombre de fuego en ti, o una mujer de fuego, un hombre Esh o una mujer Isha. Por eso a veces, hermanos, cuando tú estás orando en lenguas, hermanos, te va a salir una palabra que dice Isha, mujer de fuego, levántate, mujer de fuego, resplandece. Las mujeres de fuego en la Biblia existieron. Y tú tienes que ser una mujer de fuego, una mujer que ore, una mujer que se levante con autoridad, que tengas la naturaleza, el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque si bajaste en las aguas del nombre de Jesús, tú te levantas con ese fuego del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Por eso tenemos que vivir una vida espiritual. Tenemos
tenemos que hacer real lo que dice la Biblia. Por eso la Escritura dice, hay cosas difíciles de entender. Si nosotros no te entendemos o asimilamos esto, hermanos, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, no va a poder hacer nada, porque tus estereotipos de movimiento espiritual son muy diferentes a los que Dios tiene. Hay gente que tiene 1000 años en la iglesia y no ha sido llena del Espíritu Santo. Hay gente, hermanos, que pasa así. Pero hay un punto que siempre hemos hablado: no debe haber dureza en el corazón. Por eso el corazón aquí lo quema el Señor. ¿Se acuerdan que en los sacrificios, hermanos, lo primero que pedía el Señor que quemara, cuál era? ¿Qué pedía el Señor que se quemara en el altar del sacrificio? Los intestinos, el hígado y los riñones. Que ahí están los corazones mentales del Espíritu. En los riñones, hermanos. Gente que se enferma en los riñones o del hígado, el estómago, es porque tiene problemas emocionales. Cuando tú te espantas, ¿dónde tienes el miedo? ¿Aquí o aquí? Aquí. Porque el espíritu reacciona al miedo. Porque es una emoción, es un sentimiento intangible, pero lo sientes. Cuando estás triste, ¿a poco te da ganas de comer? A mí sí. No comes. Cuando tienes problemas, ay, me duele el estómago, empiezas a vomitar verde, porque tu problema es emocional. Que tiene problema en los riñones, problema de pensamientos. Todo eso está en la Biblia, ¿no? ¿Por qué creen que el 95% de la sociedad tiene problemas de colitis, de estreñimiento? Porque tiene problemas emocionales. ¿Todo bien? Sí, amén. Y aquí hay dos cosas, hermanos, que tenemos que aprender. La Biblia habla que hay un hombre espiritual hombre, aquí entra la mujer, espiritual, y un hombre carnal. Y eso lo dice Gálatas 5:19 al 21, es el hombre carnal. ¿Qué dice Gálatas 5:19 al 21? En el nombre del Señor Jesucristo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en la iglesia hay de estos dos tipos de hombres o de seres humanos. Hay espirituales y hay carnales. Y se manifiesta. Tal vez no seas fornicario, no seas asesino, no seas pleitista, pero tienes otros defectos. Tal vez seas envidioso, seas rencoroso o necio, que es lo peor. La necedad es el peor pecado del hombre, hermano. Porque aunque no tiene la razón, muere en su ley. ¿Estamos? Y el hombre espiritual todos los conocemos. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Lo ven? ¿Qué dice? En el nombre de Jesús. Mas el fruto del Espíritu
espíritu. Entonces, ¿qué dijimos? Miren, ¿se acuerdan que los tazones hablamos de sembrar? ¿Qué estamos sembrando cuando nosotros recibimos la palabra de Dios? El fruto del espíritu. ¿Y el fruto del espíritu es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Vamos? Entonces, esa es la parte que yo quiero que entiendas. Si estás del lado del hombre carnal o del hombre espiritual. Y alguien me puede decir, pastor, pero es inevitable. Puede ser. ¿Es inevitable? No. A medida que nosotros crecemos espiritualmente, nos va a ser más fácil dominar la carne. Hay gente que tiene, miren, hay gente que no es cristiana y tiene una mansedumbre que tú dices, le pasa el tren y ni siquiera lo mueves. Y hay cristianos que no conocen ni el término ni el fruto de la mansedumbre, ni la paciencia. Yo de hace 4 años para acá la conocí, que era la paciencia y la mansedumbre. Sí. Yo era verdugo. Estamos. Pero eso es lo que enseña el Señor. Para tú tener una experiencia, la segunda experiencia con el Señor, que es el fuego, tienes que ser lleno del Espíritu Santo, entrar hoy al altar y decirle, Señor, quema lo que no te agrade. Y Señor, y si el Señor te manda a postrarte, póstrate. Si el Señor te manda a que seas ministrado de una manera, permite que Dios te ministre como Él quiera. Quita tus estereotipos y Dios hará algo grande en tu vida. ¿Por qué? Porque hay una cosa, hay una estatura espiritual. ¿Ya puedo borrar esto? Bendito sea su nombre, hermanos. Todos están aprendiendo. ¿Dudas? Como saben, mis hermanos, bendito sea el Señor. Yo puedo irme al cielo, Padre. Gracias. Yo sí tengo una duda. A ver. Regresando un poquito, garfios en hebreo ya no. Sí, sacar y arrancar. Pero en hebreo. Más lejos. Es así. Hebreo. Más lejos. El significado es Ok, más lejos. raras. Miren cómo Dios, desde un principio, nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis 1:26, ¿qué dice? 1:26. En nombre del Señor Jesucristo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, quiero que entiendan algo. Hay un principio. Hay un principio vital en todo esto. Y el Señor dice que nos hizo de su imagen y su semejanza, ¿verdad? Tenemos la forma de Dios. No que seamos Dios. Tenemos la forma de Dios. ¿Quieres ver cómo es Dios? Párate en el espejo. Pero también nos hizo mentalmente como Él. Él nos dio la capacidad de pensar y de razonar. Tenemos la apariencia porque seguimos gobernando. Y la semejanza. Y la semejanza. Amén. Mentalmente y apariencia.
Por eso dice la Biblia que nosotros fuimos puestos en la tierra para gobernar, que es un tipo y figura del gobierno de Dios. ¿Están aquí? Y lo vuelve a mencionar en Efesios 4:13, que somos figura de Dios, porque por eso nos dice que tenemos que llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Pero aquí hay un punto: la disposición que tienes para crecer a la estatura del varón perfecto. La apariencia la seguimos teniendo, y su imagen. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta experiencia de del fuego, perdón. Y vamos a orar. Deje que el Espíritu Santo los ministre, quite todo lo que traigan en su mente, en su corazón, calíbrense con Dios y dejen que el Espíritu Santo de Dios los ministre, los llene de su presencia. Adórenle. ¿A qué le tienes miedo? Al que dirá: aquí nadie te juzga.